Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Una vez que hemos hecho el acondicionamiento en lo que era sistemas RLC, tanto monofásicos como trifásicos, e incluso terminamos hablando de lo que fue corrección de factor de potencia trifásico, vamos a comenzar a hablar ya del preámbulo para lo que son máquinas eléctricas, específicamente transformadores. En este caso empezamos planteando una pregunta y nos dice, ¿por qué estudiar el triángulo de potencias? Pues bien, nos comenta que dado la finalidad del curso, que es estudiar máquinas como el transformador y el motor, debemos dominar, importante la palabra, debemos dominar las unidades de medidas propias de este tipo de máquinas y conocer cómo se relacionan entre ellas. Ya vamos a ver por qué digo unidades de medidas propias de cada de estas máquinas. Y obviamente, cómo se relacionan entre ellas es muy obvio, dado que ya hemos hablado del triángulo de potencia que le hemos venido utilizando durante toda la primera parte de este año. Ahora, ¿por qué estudiar esta relación entre las potencias activa, reactiva y aparente? Pues bien, al analizar un equipo o una instalación eléctrica, nos encontramos con diferentes máquinas eléctricas y cada una de ellas nos presentarán sus especificaciones de una forma diferente. Y aquí viene la parte interesante. Ejemplo, un transformador nos presenta su capacidad en potencia aparente, voltiamperios, pero a su vez un motor nos presenta su potencia en caballos de fuerza o en HP. Resulta que luego estos caballos de fuerza se pueden transformar a vatios, que esto es potencia activa. Entonces aquí ya vienen, nos dan dos máquinas donde sus datos, entre comillas, no coinciden. Nos dan por un lado potencia aparente y por otro lado potencia activa. Pero sabemos que se pueden relacionar entre sí. Obviamente, por ejemplo, en el caso del motor, adicional a la potencia activa, debemos de tener por lo menos el factor de potencia. Y ya con esto tendríamos nosotros P y el ángulo de elevación. Y ya con eso podemos hallar S y podemos hallar Q, que es la potencia reactiva. Asimismo, en lo que es el transformador, también tendremos la potencia aparente y por lo menos su factor de potencia para poder relacionar luego la potencia aparente S en función del ángulo que nos están dando. Recuerde que el factor de potencia se relaciona con el ángulo. De ahí surge la necesidad de poder interpretar y relacionar las distintas potencias eléctricas. Porque las máquinas eléctricas no me van a dar siempre en las mismas condiciones todas las unidades, hablando de capacidades para transformadores y potencias para motores. De aquí planteamos el triángulo de potencia de toda la vida. Para recordar un poquito, tenemos potencia aparente en lo que es la hipotenusa, potencia aparente en voltiamperios o también llamada S. Luego tenemos potencia reactiva en el eje de las Y. Tenemos Q, que es voltiamperios reactivo. Y tenemos potencia activa P en el eje de las X, que se mide en vatios. Entonces tenemos ahí el triángulo de potencia que hemos venido utilizando y empleando. Ya con el triángulo de potencia vamos a ver ciertas características del triángulo de potencia, que son características generales, matemáticas, trigonométricas. En este caso me dice, el triángulo de potencia es un triángulo rectángulo. Esto de aquí se da obviamente porque tenemos en esta zona un ángulo recto, 90 grados. Luego nos dice que el eje Y nos indica si la máquina o la instalación es predominante inductiva, capacitiva o resistiva, y esto ya lo hemos venido hablando. Si solo tenemos cargas resistivas, se forma una potencia aparente igual a la potencia activa. Si solo hay cargas resistivas. Si ya comienza a haber cargas inductivas o capacitivas, sabemos que la potencia aparente va a variar. La podemos graficar de esta forma para la potencia reactiva inductiva o de esta forma para la potencia reactiva capacitiva. Importante acá, la potencia reactiva en este caso toma signo, Toma signo. Aquí sería positiva y aquí sería negativa. La potencia reactiva. Ojo ahí con ese detalle. Importante. Siempre va a ser positiva la potencia activa, siempre va a ser positiva la potencia aparente. Pero la reactiva sí puede tener signo positivo o puede tener signo negativo. Ojo ahí. Luego, el ángulo phi que se forma entre S y P, o sea, entre aparente y activa, el ángulo que se encuentra por aquí, está relacionado con el factor de potencia y eso ya lo hemos analizado
en los ejercicios previos. Sabemos que el coseno de este ángulo es igual al factor de potencia, relación directa. Luego, las herramientas matemáticas necesarias para trabajar con el triángulo de potencia, y ojo, aquí puede ser triángulo de potencia, triángulo de impedancias, triángulo de corrientes y triángulo de voltajes. Las herramientas son las mismas. Como es un triángulo rectángulo, usaremos primero el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es la suma al cuadrado de los catetos. En otras palabras, S al cuadrado, que es la potencia aparente de la hipotenusa, es igual a P, potencia activa al cuadrado, más potencia reactiva al cuadrado. De aquí podemos, y hemos despejado, potencia S, potencia P y potencia Q. Prácticamente es despejar de la fórmula general. En este caso, S es la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Esta es la que hemos venido usando en la mayoría de los casos. Pero adicional, también podemos de aquí calcular P y calcular Q, ¿sí? Simplemente, repito, despejando. Ahora, utilizamos también lo que son identidades trigonométricas básicas. En este caso, hemos usado seno del ángulo, coseno del ángulo y la tangente. Por supuesto que lo hemos hecho. Este tercer punto lo hemos usado más cuando teníamos el triángulo de impedancias, que teníamos aquí impedancia, resistencia y reactancia. Aquí decíamos que el ángulo es igual a la tangente inversa de reactancia sobre resistencia. En este caso, analice. En el eje de las Y, aquí tenemos reactancia, pero en las potencias, esto es potencia reactiva. Y en el eje de las X, aquí tenemos resistencia, pero en el triángulo de potencia, esto es potencia activa. Y de aquí es que se relaciona que la reactancia viene dado, obviamente, con su potencia. Y la resistencia viene dado con la potencia activa. Son las relaciones directas de las cargas con su potencia. Y por último, tenemos que la relación del ángulo φ con el factor de potencia viene dado por la fórmula que ya hemos empleado. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo o también el factor de potencia es P sobre S. Y aquí cuidado, no se confunda. Aquí en medio, digamos que faltaría una fórmula. Yo puedo decir que el coseno del ángulo es P sobre S. Y de aquí yo igualo esta formulación y digo que el factor de potencia es P sobre S, ¿sí? Pero es simplemente usar el triángulo rectángulo con la función trigonométrica que tenemos aquí en el centro. Coseno del ángulo, P sobre S. Factor de potencia, P sobre S. ¿Por qué puedo hacer rápidamente la conversión? Porque ya sé que el factor de potencia es el coseno del ángulo. Una vez que ya hemos hecho esta revisión general, vamos también a analizar el tema de las unidades que nos presentan las máquinas eléctricas, tanto transformadores como motores. En este caso nos concentraremos en estas cuatro. Bueno, en realidad la unidad y el múltiplo kilo y el múltiplo mega y el submúltiplo mili, dado que por lo general se suele usar en lo que son potencias más que nada el múltiplo mega. También kilo, pero más es mega, ¿sí? Entonces ya vamos a ver a qué hago referencia. Dado que estamos próximos a estudiar equipos e instalaciones eléctricas, debemos dominar las operaciones con distintas, no unidades, aquí hay un error, creo que sería aquí múltiplos. No sería unidades, serían múltiplos, ya que la unidad va a ser la misma. Por ejemplo, observe, se tienen tres transformadores con las siguientes capacidades. Y de aquí analice lo que va a ocurrir. Tengo un transformador que me dice que tiene una capacidad de 3 kilovoltamperios. Hay un segundo transformador que tiene 500 voltamperios. Y un tercer transformador que tiene 1.5 kilovoltamperios. Pregunta, ¿cuánto será la capacidad total de estos tres transformadores? Y aquí le pone un asterisco. Dice, considerando condiciones ideales de los transformadores. ¿Qué quiere decir esta notita que está acá? Bueno, que no me importa por ahora qué hay en las cargas o qué hay en los transformadores, yo los puedo conectar, los tres transformadores. Los puedo conectar. La pregunta es, ¿cuál será la capacidad total de estos tres transformadores? ¿Cuál será su capacidad total? La pregunta era, ¿puedo sumar directamente 3 kilovoltamperios, 500 voltamperios y 1.5 kilovoltamperios? No, no lo puedo sumar. ¿Por qué?
Porque si bien la unidad es la misma, voltio amperio, los múltiplos no son los mismos. No puedo sumar porque los múltiplos no son los mismos. Entonces aquí me dice, la respuesta a este problema sería la suma de las tres capacidades, pero respetando las unidades y los múltiplos. Importante acá, los múltiplos. Por ende, no puedo sumar directamente estos tres datos. Hay aquí dos opciones. Caso 1, vámonos a la izquierda. Puedo transformar todo a kilovoltio amperio. Y ahí sumando todo, observo que me da 5 kilovoltio amperios. O también puedo transformar todo a voltio amperio. Y aquí, sumando todo lo que está ahí, las tres capacidades, me da 5000 voltiamperios. Y si usted analiza rápidamente, por supuesto, 5 kilovoltiamperios es igual a 5000 voltiamperios. La respuesta de la izquierda equivale a la respuesta de la derecha. Sabemos, repito, que las respuestas tanto en kilovoltiamperios como en voltiamperios son equivalentes. Como nota voy a dejarle ahí importante para que recuerde las transformaciones directas. En este caso me dice, cuando se transforma de una unidad mayor a una menor, se multiplica el factor. Y cuando se transforma de una unidad menor a una mayor, se divide el factor. Importante ese detalle. Ahora, como vamos nosotros a trabajar, y eso lo decía en la diapositiva anterior, observe, mili, unidad, kilo y mega, las diferencias van a ser de mil en mil. ¿Sí? De mil en mil. De mili a unidad hay 1000, de kilo a unidad hay 1000, de mega a kilo hay 1000, de mega a la unidad, obviamente aquí ya hay 1.000.000, porque son 6 ceros. Ahí es la cantidad de ceros que usted va a utilizar para multiplicar o dividir el factor. Pero no hay unidades intermedias, aviso. Entonces, planteamos tres problemitas cortos para tratar de ir revisando nuevamente estos temas. Conversiones simples de unidades eléctricas. En este caso me dice 2.05 kilovatios transformar a vatios, 440 voltios transformar a kilovoltios y 4500 miliamperios transformar a amperios. ¿Cuánto será cada uno de estos datos? Ejemplo 1 o caso 1. Me dice 2.05 kilovatios a vatios. En este caso, de kilovatios a vatios existen tres espacios. Por consiguiente, el factor es 1000. Pero, ¿qué hago? Multiplico o divido. Recuerde, abajo le dejé la nota. Cuando usted va de una unidad mayor a una menor, se multiplica. Por ende, sería 2.05 por 1000. Y lo que estoy diciendo se encuentra justo aquí. Por si acaso, si voy de una unidad mayor, o sea, de kilo, a una menor, a vatio, multiplico por el factor. Obviamente, si hay tres espacios, multiplico por 1000. Y esto me da como resultado 2050 vatios. Luego, el ejemplo 2 me plantea de voltios a kilovoltios. Es el caso inferior. Aquí voy de menor a mayor. En este caso el factor se va a dividir. ¿Para cuánto? De voltio a kilovoltio y tres espacios. Por ende, divido para 1000. 440 dividido para 1000, 0,44 kilovoltios. Y por último, ejemplo 3, de 4500 miliamperios a amperios. En este caso voy de una unidad menor a una, de una unidad menor a una mayor. Nuevamente divido el factor. En este caso, de miliamperios a amperios hay tres espacios. 4500 miliamperios dividido para 1000. En este caso, 4.5 amperios. Veamos. Continuando. Ahora dejo nuevamente la nota. No se olvide, aquí está la nota de cómo usted puede operar. Y ahora planteamos tres operaciones con unidades. Aquí ya vamos un poquito más allá. Aquí ya no solo le pido la conversión. Ahora le pido que sume diferentes múltiplos de la misma unidad. Parecido al problema de los transformadores. Problema 1. 2.05 kilovatios
más 250 vatios más 1200 vatios. Problema 2, 440 voltios más 120 voltios más 1.5 kilovoltios. Problema 3, 4500 miliamperios más 10 amperios más 500 miliamperios. Tenemos ahí 3 ejercicios adicionales. ¿Cuánto será cada uno de esos resultados? Caso 1. En este problema me pide, obviamente, llevar todo a kilovatio. En este caso, vamos a transformar, como decía hace un momento, todo a kilovatio. Por consiguiente, el 2.05 queda igual. Y tengo que transformar 250 y 1200. Y obviamente aquí sería 0,25 y aquí 1.2. ¿Por qué? Porque se va a transformar todo esto dividiendo para 1000. Tanto 250 como 1200. Y por último, sumando, tengo 3.5 kilovatios. Luego, ejemplo número 2. Aquí me pide en kilovatios. Vamos a transformar todo a kilovatios. Solo el 1.5 se mantiene. Hay que transformar el 440 y el 120. También dividiendo para 1000. Por ende, obtenemos 0,44 y 0,12. Ahora sí, sumando todo, obtengo 2.06 kilovoltios. Y por último tenemos el problema número 3. En nuestro caso, en el problema 3, nos dice que vamos a transformar todo a amperios. Para eso, transformaremos los 4500 miliamperios y los 500 miliamperios. También, asimismo, dividiendo para 1000. En este caso, 4,5 amperios y 0,5 amperios. Sumando, obtenemos como respuesta 15 amperios. Ahí tenemos las respuestas para cada uno de estos 3 problemas, que era ahora ya una suma entre unidades con distintos múltiplos. Y luego pasamos, dejo nuevamente la nota para que no se olvide cómo convertir por si acaso, y vamos a plantear ahí 10 problemitas. ¿Sí? 10 problemitas, primero, de transformación de unidades y 10 problemitas de sumas de diferentes múltiplos para que usted lo pueda trabajar en casa. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.